En el centro de la ciudad existe un espacio en donde el mundo prehistórico y la modernidad conviven en forma silenciosa. Una brecha emplazada en Parque Centenario, epicentro geográfico de Buenos Aires. Allí, enormes reproducciones de dinosaurios componen un mosaico diverso, junto al transitar de una metrópolis joven, tumultuosa y vital. Estamos en el Museo Argentino de Ciencias Naturales, en Buenos Aires. Vinimos a visitarlo el doctor Fernando Novas, que él es nuestro asesor científico, y venimos a consultarlo para delinear las políticas que vamos a llevar a cabo con las campañas y de los trabajos, cómo los vamos a desarrollar a partir de ahora. ¿Cómo andas, Fer? Bien, ¿y vos? Muy bien. ¿Qué haces, muchacho? ¿Todo tranquilo? ¿Mirando los huesos? Mirando los huesos. Vení, ¿Qué hacer de esto? Vamos a la oficina. Fernando Novas es doctor en Ciencias Naturales en la Universidad Nacional de La Plata e investigador del CONICET, un verdadero referente internacional en cuanto al conocimiento del mundo prehistórico. Proyecto, ¿viste? Vamos viendo ¿Cómo? empezar a desarrollarlo, ¿viste? Sí, yo quería consultarte sobre todo para los trabajos de campo ahora, de la salidita que queremos hacer en marzo. Sí. Tenemos algunas ideas y después estaría bueno que vos nos bajes línea de qué es lo que más te interesa. Mi nombre es Fernando Novas, soy doctor en Ciencias Naturales, soy jefe del Laboratorio de Anatomía Comparada del Museo Argentino de Ciencias Naturales, que es este museo donde estamos, e investigador del CONICET, esto es Consejo Nacional de Investigación Científica y Técnica. Mis objetivos de trabajo, mi labor aquí en el museo, es la de analizar el origen y la evolución de los dinosaurios, en particular de los dinosaurios carnívoros. Estamos haciendo estudios en distintas regiones del país y otras áreas de Sudamérica que nos permiten ir armando el rompecabezas de la evolución de los dinosaurios. La paleontología es la ciencia que se encarga del estudio de la evolución de la vida en la Tierra. Las herramientas que utiliza la paleontología para poder reconstruir esta historia son los fósiles, es decir, restos de organismos que han habitado la Tierra hace miles y millones de años. Descubrimos muchos tipos de fósiles, sean tanto de plantas como de animales vertebrados o invertebrados. Nos cuentan capítulos diferentes de la evolución de la vida en la Tierra. Y es como si la Tierra, nuestro planeta, atesorara en esas rocas los distintos capítulos de su evolución, como si fueran las páginas de un libro que nos cuentan, se despliegan ante nosotros para que nosotros sepamos, humanos, cómo fue la historia de este planeta. Las salas de exposiciones del museo conforman un verdadero decálogo del mundo primitivo. Su acervo paleontológico, uno de los más destacados del continente en cuanto a cantidad y calidad de material original reunido, se caracteriza por la riqueza visual de las réplicas óseas de dinosaurios. Los fósiles son extremadamente informativos. Nosotros los paleontólogos, al fin de cuentas, somos biólogos que estamos analizando restos de lo que originalmente fue un animal o una planta que en algún momento estuvo vivo, ¿sí? No es que somos geólogos, no estudiamos las rocas. Un fósil no es un pedazo de piedra, es algo más, es un resto de una criatura que en algún momento vivió, creció, respiró, caminó, corrió, comió y formó parte de ecosistemas. A
mí particularmente el descubrimiento de un fósil, como le debe pasar a cualquier otro paleontólogo en el mundo, causa placer, entusiasmo. A fin de cuentas, eso es lo que nos encanta. Nos encantan los esqueletos. A los paleobotánicos les encantarán las hojas, las impresiones de hojas, les conmoverán los troncos petrificados. Bueno, nosotros, los paleontólogos especializados en dinosaurios o en vertebrados en general, nos fascinan los esqueletos. El museo constituye un activo centro nacional de investigación de las ciencias naturales. Su acervo está integrado por una extensa colección de restos fósiles y una biblioteca famosa por reunir publicaciones de importancia para la investigación científica. Las provincias que obviamente descollan por sus hallazgos son Neuquén, Santa Cruz, Chubut y obviamente Río Negro. Se encuentran allí en este desierto patagónico que para nosotros es el lugar más atractivo para buscar fósiles. El de los paleontólogos nos encanta ir a los desiertos para poder ver con mayor facilidad las rocas y descubrir allí, encontrar los vestigios de esta vida pasada, de esta vida pretérita. Y Río Negro se ha develado como uno de los sectores más interesantes. Como lo que más aporta en su acervo paleontológico a la provincia de Río Negro es lo que pertenece al último de los capítulos de la era de los dinosaurios. Esta era de los dinosaurios, la era mesozoica, que se divide en el periodo Triásico, de los más antiguos dinosaurios y reptiles, el periodo Jurásico, el famoso de las películas Jurassic Park. Este no está, por lo menos hasta el momento, documentado en la provincia de Río Negro, no significa que el día de mañana vayan a ser encontrados fósiles. Pero lo que respecta al Cretácico es donde la provincia de Río Negro es sumamente importante, descolla por su importancia en cuanto al registro, a la abundancia, a la calidad de los fósiles que se descubren allí. Es así donde año tras año se efectúan expediciones y estas exploraciones siempre terminan en el hallazgo de algún nuevo integrante de esa fauna del periodo Cretácico. Rondemos las fechas alrededor de unos 80 millones de años atrás. Las especies exhibidas de dinosaurios provienen en gran medida de la Patagonia y en especial de la provincia de Río Negro, fuente inagotable y diversa de la historia pretérita de las especies. El dinosaurio que se exhibe aquí es el Critosaurus australis. Este dinosaurio fue encontrado por el doctor José Bonaparte y su equipo en la provincia de Río Negro, en el sureste, en un lugar denominado Los Alamitos, una localidad fosilífera muy importante a nivel mundial. Bonaparte comenzó encontrando el esqueleto de esta criatura, encontró varios esqueletos de estos dinosaurios pico de pato, dado que el hocico, el extremo, era expandido, semejante al del pico de un pato actual. El Critosaurus era un animal que aparentemente tenía hábitos acuáticos o anfibios. Aparentemente vivía parte del tiempo en tierra firme y también le gustaba chapotear en el agua. Quizás en lugares donde se formaban deltas o se formaban cercanos a la costa. Esqueletos de estas criaturas en otras partes del mundo fueron encontrados también en un ambiente marino, costero. De modo entonces que el Critosaurus era un animal que seguramente encontraría allí o alimento o protección cuando se metía en el agua, escapándose quizás de algún depredador. Los restos del Critosaurus fueron encontrados en esta localidad, Los Alamitos, en rocas que están muy cerca del fin de la era de los dinosaurios. Estamos hablando de rocas que se habrían depositado alrededor de unos 67 millones de años atrás.
Lo cierto es que un Austroraptor, probablemente con su cráneo armado con numerosos dientes, haya encontrado en un Kritosaurus el alimento para consumir aquel día de hace 67 millones de años atrás. Los critosaurios también eran animales que vivían en conjunto con otros herbívoros. Parientes del Aplatasaurus, parientes del Neuquensaurus, convivían con él. Por ejemplo, formas como el Rocasaurus y el Pellegrinisaurus, que fueron descritos por el paleontólogo argentino Leonardo Salgado, especialista en estos dinosaurios de hábitos herbívoros. También vivían con él, entre sus patas seguramente correrían mamíferos. Distintos mamíferos que fueron descubiertos en esta misma localidad de Los Alamitos y son conocidos por sus dientes, muy diminutos, muy pequeños. Dientes que algunos son con cúspides cortantes, otros poseen molares muy pequeños, insisto, pero que tienen superficies para moler. De modo que se trataba de criaturas del tamaño de una rata, del tamaño de un gato o de un conejo, algunos de los cuales, de estos mamíferos, tenían hábitos insectívoros, como otros que podrían haber comido plantas o semillas. Esos mamíferos diferentes incluyen al Gondwanatherium, a otras criaturas como el Grobertherium. Distintos de estos mamíferos que, vuelvo a repetir, seguramente correrían entre las patas de los dinosaurios y se meterían en alguna madriguera para que ninguno de los raptores o carnívoros los consumieran, los cazaran. Estos dinosaurios, dinosaurios pico de pato o hadrosaurios, son conocidos desde hace muchísimo tiempo, específicamente o particularmente en Norteamérica, donde eran muy abundantes. Se conocen una enorme cantidad de estos dinosaurios y su característica es que el extremo del hocico se expande hacia adelante, forma un pico muy ancho, desprovisto de dientes. Los dientes están a los lados, en las mejillas, una gran cantidad de dientes tenían, muy pequeños. Eran baterías dentarias formadas por una gran cantidad de dientes, tanto, digamos, en sus mandíbulas como en la parte superior. Tenían complejos movimientos de sus mandíbulas. Entonces, de esa manera, cuando cerraban, abrían y cerraban sus mandíbulas, también movían hacia los lados, hacia adelante y hacia atrás, en una manera semejante, no igual, a la que puede tener un rumiante, una vaca en la actualidad. De modo que con esas baterías dentarias molían, trituraban los conos de las coníferas, las acículas de plantas que también eran resistentes, y de esa manera trituraban, sacaban el mayor provecho y luego tragaban ese alimento. La reconstrucción que tenemos aquí corresponde a la del dinosaurio Bonatitan reichi, así bautizado en honor a Bonaparte, al doctor Bonaparte, el titán de Bonaparte. Fue descubierto por él en el Bajo de Santa Rosa, en el centro de la provincia de Río Negro, y vivió hacia unos 65, 70 millones de años atrás. El Bonatitan es conocido por gran parte de su esqueleto. Fueron descubiertos partes del cráneo, dientes, parte de la columna vertebral, sus patas, y lo interesante es que corresponde a un animal juvenil. Es uno de los pocos dinosaurios de estos gigantes en los cuales conocemos las formas pequeñas. Quiere decir entonces que Río Negro ha dado datos muy importantes acerca del tema de la construcción de los nidos, del nacimiento de los dinosaurios, de criaturas que iban creciendo hasta llegar al tamaño adulto, formas como el Aplatasaurus de 10 metros de longitud. Bueno, este Bonatitan forma parte de esta cadena evolutiva de estos dinosaurios que, a pesar de que fueron tan abundantes, estaban llegando a su fin hace 65 millones de años atrás, por razones que se discuten intensamente, provocó la extinción de estas criaturas. Patagonia dejó de estar poblada en aquel momento, a fines de la era mesozoica, 65 millones de años, por estos formidables animales, de los cuales hoy solamente quedan sus huesos. La colección del museo incorporó para el festejo de sus 200 años un nuevo integrante de la familia de dinosaurios,
la especie bicentenaria, nombrada en honor a la República. Su reconstrucción, realizada en una réplica ósea de 130 huesos, es el calco vital de una especie grácil, veloz, que habitó la actual provincia de Río Negro hace millones de años. Uno de los últimos dinosaurios en ser presentados en sociedad fue el Bicentenaria argentina, un dinosaurio cuyos restos fueron descubiertos a orillas del lago Ezequiel Ramos Mejía, del lado rionegrino, por un aficionado a la paleontología que se llama Raúl Espedale. Raúl trabaja en una hormigonera, él es oriundo de General Roca, y un fin de semana él fue a pescar a orillas del lago Ezequiel Ramos Mejía, y mientras pescaba vio que al lado de él, de las rocas, asomaban huesos pequeños. Tiró la caña, se vio sorprendido por lo que estaba viendo al lado de él, y Raúl comenzó una frenética extracción improvisada paleontológica con su cuchillo de pescador y pudo extraer una gran cantidad de huesos. Desafortunadamente, en ese proceso de extracción se rompieron muchos. Obviamente Raúl lo estaba haciendo con su mejor herramienta y con sus mejores propósitos. Pero para hacer una excavación paleontológica bien hecha hay que saber, hay que tener conocimientos, herramientas y fundamentalmente entrenamiento. No obstante, ese descubrimiento que hizo Raúl fue muy importante. ¿Por qué? Porque él fue en un momento de una bajante excepcional del río Limay y obviamente del lago Ezequiel Ramos Mejía, y le permitió entonces a Raúl acercarse a rocas que en este momento están tapadas por el agua. De modo tal que Raúl pudo acceder en ese momento, como si fuera una ventana, a un momento histórico en el cual el lago había bajado lo suficiente y pudo extraer esos materiales. Nosotros luego volvimos al mismo lugar, pero desafortunadamente no dimos con este sitio porque seguía tapado por el agua. La cuestión es que esos materiales los tuvo durante varios años Raúl en General Roca, en su casa, hasta que por fin cuestiones de la vida hicieron que nos conociéramos. Y él me entregara esos materiales que él atesoraba en una caja. Comencé a ver estos huesos, recuerdo, en la casa de Raúl, y realmente me quedé asombrado porque se trataba de un nuevo representante de la evolución de los dinosaurios. No era un dinosaurio ya conocido. Cada uno de los huesos presentaba características nuevas que nos permitían decir, primero, que era un dinosaurio depredador. Era un lejano pariente del grupo al cual pertenecen los tiranosaurios, el Giganotosaurus, el Deinonychus, el Unenlagia. De modo tal que el Buitreraptor representaba un escalón más, un capítulo más en la evolución de esta agrupación de depredadores. Comenzamos entonces a estudiarlos, los trajimos hasta aquí, el Museo Argentino de Ciencias Naturales en Buenos Aires, con el equipo de trabajo en el taller, comenzamos a pegar los huesos, comenzamos a sacarle la roca que los cubría, y por propuesta del director de este museo, el doctor Pablo Tubaro, él me preguntó, mejor dicho, si tenía algún nuevo dinosaurio para presentar en conmemoración del bicentenario de este propio museo, y dado que teníamos que hacer la presentación el 24 de junio del año 2012, momento en que se cumplía los 200 años desde que Bernardino Rivadavia lo fundara, dije, sí, tenemos un nuevo dinosaurio, el Bicentenaria Argentina. Y el director del museo me preguntó, ¿pero tenemos un esqueleto para poder mostrarlo? Dije, sí, están los huesos, pero hay que reconstruirlo. Entonces, en tiempo récord, en 2 meses y medio, tomamos el desafío de reconstruir el esqueleto, lo hicimos con mucha responsabilidad y realmente pudimos lograr el calco, la réplica de esta criatura que tengo a mis espaldas, de este dinosaurio nuevo de Patagonia, cuyos fósiles originales pertenecen a la provincia de Río Negro y que enriquecen las colecciones del Museo de Chipoleti, el Museo Carlos Ameguino de Chipoleti. El Bicentenaria era un depredador. Sus garras eran recurvadas, puntiagudas, sus patas traseras indican que corría rápidamente. En poco tiempo, como lo hacen las aves actuales, era capaz de desarrollar una velocidad muy grande y capturar con éxito alguna presa, algún herbívoro. Era un animal que tenía brazos largos, no los apoyaban en el suelo, era una, conducta usual dentro de estos dinosaurios depredadores.
Seguramente lo harían si se tenían que echar al suelo a dormir, por ejemplo. Pero esos brazos, en el momento en que ellos corrían, los tenían preparados para poder utilizarlos en el momento oportuno para atrapar a su presa. Expandir, ¿sí? Alargar sus brazos hacia adelante y de esa manera capturar, retener el alimento. Con su boca, armada con numerosos dientes, habrían asestado mordiscos que habrían hecho que la presa se muriera en breve. Lo interesante del descubrimiento que hizo Raúl Espedale, a orillas del lago Ezequiel Ramos Mejía, es que no encontró huesos del esqueleto de un solo ejemplar de bicentenaria, sino varios huesos de individuos diferentes, algunos de los cuales pertenecen a individuos adultos, del tamaño que estamos viendo atrás, y hay otros que son huesitos más chiquitos que revelan que había con ellos bicentenarias de pequeño tamaño. Esto nos lleva a pensar de que el bicentenaria tenía un comportamiento gregario, es decir, viajaban en grupos, se concentraban en gran cantidad, integraban esas manadas o grupos de estos dinosaurios adultos y juveniles. No sabemos bien realmente cuál fue la causa que motivaba que estos dinosaurios vivieran agrupados. Podemos pensar distintas circunstancias. Quizás no era que vivían en grupo y cazaban en grupo, sino que alguna razón, quizás de naturaleza climática o alguna sequía, hizo que muchos de estos bicentenarias se congregaran alrededor de algún ojo de agua que se estaba secando. Pasa, por ejemplo, con los cocodrilos en la actualidad. Se congregan y entonces de esa manera están aprovechando lo poco que queda de algún recurso, en este caso agua. Y podemos imaginar eso. Es decir, que estos bicentenarios se congregaron ahí para quizás tomar lo último que quedaba de algún lago prehistórico de aquel entonces. Yo creo que eso es lo lindo y lo que está planteando en este momento, en esta edad de oro de la paleontología argentina y en particular de los dinosaurios, porque cada vez que vamos al campo, los paleontólogos de nuestro país, cada vez que vamos al campo encontramos algo nuevo, algo que jamás había sido descubierto previamente. Entonces, estamos participando de una construcción de este edificio de la evolución de los dinosaurios, de algo parecido como los Ameghino hicieron a fines del 1800 y principios del 1900. Bueno, nos está tocando eso hacer a nosotros ahora. Con la misión de fomentar el interés por la ciencia y el desarrollo de una conciencia ambiental, el Museo Argentino de Ciencias Naturales invita a explorar y disfrutar de la naturaleza a través de un recorrido por las diversas salas de exhibición. Una bitácora de viaje que nos guía por las distintas eras geológicas del planeta, hacia el origen de la vida en la Tierra.
En el Museo de Ciencias Naturales, Prehistoria y Modernidad dibujan un mapa de la evolución de las especies. Una cápsula del tiempo que nos traslada desde el presente hacia el reinado de los dinosaurios millones de años atrás. Estamos en la sala de paleontología Florentino Meguino, la cual tiene fósiles representativos de todo el país, no solamente vertebrados, invertebrados, restos fósiles de plantas. Y lo interesante desde el punto de vista de Río Negro es que hay varios fósiles que son de la provincia. De la provincia. El Bicentenaria que pasamos, Sí. el Critosaurus que está ahí armado, el Bonatitán, cuyo esqueleto está armado, ¿ves? Una Claro. construcción muy linda. Era un pigmeo de los titanosaurios. En medio de los titanosaurios. Y después vamos a incorporar ahí el Autoraptor, que es Claro. el Bajo de Santa Rosa, o sea que tenemos un repertorio importante en el De Museo Argentino fósiles. de Ciencias Naturales de dinosaurios rionegrinos. Y este tiene para mí un contenido no solamente, digamos, científico relevante, sino en particular para mi carrera importante, porque fue el dinosaurio que Bonaparte, José Bonaparte, me invitó a estudiarlo, o sea que lo publicamos cuando yo tenía 25 años, lo publicamos en 1985 y lo bautizamos en honor a Roberto Abel, Roberto Abel. que él fue el fundador del Museo de Museo de Chipoleti. Chipoleti. Así que este es el cráneo del Abelisaurus, esta parte reconstruido, pero este representó un poco el primer dinosaurio carnívoro de Patagonia, que realmente era por primera vez que podíamos conocer cómo era el cráneo, cómo era la cara de ese dinosaurio. No había otro, si vos vas para atrás en el tiempo, digo históricamente, desde los descubrimientos de Florentino Meguino, no había materiales relevantes. O sea que este fue un poco el inicio del conocimiento de los dinosaurios carnívoros de Sudamérica y también del resto del hemisferio sur. Esa fue la importancia porque un bicho muy parecido al Abelisaurus lo tiene en la India. Claro. El Indosuchus, el Indosaurus, el Rhyolisaurus, que también publicamos desde allá, son muy parecidos. Es increíble, ¿no?, las semejanzas de estos animales con los hindúes de Madagascar, de África, con los nuestros. Ahora, más allá de tener los calcos de los esqueletos correspondientes a los fósiles de Río Negro, hay una reconstrucción en vida del aspecto probable que habría tenido uno de los reptiles que habitaba conjuntamente con los dinosaurios hace alrededor de unos 90 millones de años atrás, que es el Caicaphylusaurus, ¿no? Vení, mirá, es este. Desde el punto de vista biológico, estamos frente a una criatura que se parece al Sphenodon que hoy vive en Nueva Zelanda. Y resulta que una criatura parecida, quizás con un aspecto comparable, vivió en Patagonia hace 90 millones de años atrás. Luego aquí se extinguieron. Con el transcurrir del tiempo no sabemos qué habría pasado, si se desaparecieron a fines del Cretácico, en el transcurso del Terciario, no lo sabemos. Pero sí fueron quedando como relictos de estos animales en Nueva Zelanda, ¿no? Una cosa interesante, ¿no? Sí. Desde el punto de vista biológico y evolutivo. Si hay algo que realmente es impactante de los fósiles que fueron encontrados en la zona, digo, en el Comahue, tanto en Neuquén como en Río Negro, este es espectacular, que es el Argentinosaurus. Increíble. Sí, mirá, fíjate lo que es el tamaño de una vértebra. Sí, monstruoso. Monstruoso. Pensar que en el lomo habían 10 de estas, ¿no? Después, Increíble. ¿cuántas habría en el cuello? 12, suponete, eran de otra forma. Pero se trataba de una bestialidad. La vértebra de un elefante es solamente esto. De un elefante queda reducido a una parte realmente ínfima de lo que era la vértebra de este... Un animal gigantesco. Descomunal. Y pensá, mirá todas las crestas, ves esas que tenían, que servían de anclaje a los ligamentos, para mantener, porque imagínate lo que sería, ¿no? Una estructura así. Impresionante. Imagínate como si fuera la Torre Eiffel, pero que se moviera, que se ¿no? movía. Bueno, esta hacía eso, se movía. Una estructura espectacular.
acá estamos trabajando con unos materiales que son de Chile, del Jurásico de Chile, que son una novedad espectacular, además muy bien preservados y todo. Pero bueno, se parecen por su relevancia, por el grado de preservación, a los que están en todo lo que apareciendo allá en planicie de Rentería, o sea que me parece que ahí va a haber un buen entrenamiento. No sé a vos qué te parece, si es el mismo tipo de roca, o parecido, ¿no? Sí, es un poco más duro. Realmente el Jurásico tiene su problemática, y el Triásico también, y ustedes elaboran el Cretácico. Un poco más duro el material, ya no despega también, pero puedes compararlo con... No chilote, sino chelo, el chelosauro, por él. Es una alegría que estén acá en el taller de preparación de fósiles del museo, porque bueno, esto puede ser algo importante en función del desafío que ustedes tienen de preparar los fósiles de los yacimientos espectaculares que hay en Río Negro. Entonces todo el entrenamiento y conocimiento que Tato pueda lograr acá va a ser bárbaro, porque en la medida en que se multiplique esta capacidad de búsqueda, de preparación de los fósiles, y más que nada in situ, porque ustedes tienen el yacimiento ahí, nosotros lo tenemos lejos, obviamente que va a ser un beneficio para ustedes, para cortar los tiempos de preparación. Y que se produzcan resultados Sí. del conocimiento más rápido. Sí, señor. Mira, esto es una pata de un dinosaurio nuevo, todavía ni tiene nombre. Fueron varios esqueletos. Qué material increíble. Sí, muy bueno. Muy lindo. El problema que teníamos en el campo era que teníamos que andar 2 horas a caballo, 2 horas y media, y era arriba de una montaña. De hecho no había vegetación, no había nada, roca pelada, estaban los glaciares ahí al lado nuestro. Y en los bochones teníamos que hacerlos de un tamaño como para que el caballo pilchero, que de carga, pueda trasladarlo 3 horas y pico hasta el campamento. Así que tuvimos que pensar cada bochón cómo hacíamos para que el caballo aguantara la espalda y poder transportarlo. Inclusive algunos que eran medio grandes, el caballo lo hizo como en 2-3 días. Tuvo que hacer una bajada, dejarlo, descansar, el caballo vuelta a buscarlo, en posta. Claro, porque el bochón tiene sus complicaciones, obviamente, porque él lo que tenía que hacer era, imagínate que el bochón consiste en la roca, en el fósil que lo contiene, toda la cubierta de yeso, de alambres para protegerlo. Entonces todo eso, él le tenía que encontrar esa forma al bochón, digamos a la roca conteniendo el esqueleto, para que pudiera andar bien el caballo y no molestarlo, ¿no? Porque había que traerle al jinete y al caballo. Claro. Y encima los fósiles que estaban articulados, entonces daba para hacer un solo bochón, grande. Te daba pena cortarlo para desarticularlo. Cuando está el esqueleto todo articulado, fantástico. Entonces, bueno, era un problema dónde lo cortábamos, y encima huesos chiquitos, porque por ahí un hueso más grande es más fácil y una fractura no lo molesta, pero en uno chiquito una fractura puede perderse un hueso entero. Claro, ahí está, y no nos acordábamos bien la fecha cuál era. Nunca sabés cómo viene un fósil, cómo despega el sedimento, qué complicaciones tiene. Inclusive lo que está preparando Carlos desmolda la roca diferente a este. Este es mucho, fíjate que el color del hueso es marrón y ese es verde, y nada que ver. Tenés que trabajarlo con lupa al milímetro y no despega, y es una cosa media rara. Después te va apareciendo. En cambio ese no, con la máscara esa nada más de aumentos un poco más bajo ya le alcanza para que esté bien. Ese es espectacular, porque ese ejemplar, claro, está desarmado ahí, porque lo estamos preparando por bloques. Pero es un ejemplar, un animal que debe ser de 1,20 m. Mirá, los fémures estaban articulados. ¿Por qué no lo articular, Carlos? El otro. Supusimos, a ver, dentro de las hipótesis de cómo es que están preservados, ¿cuáles eran? ¿Cuál es el significado? ¿Era que era una zona de nidificación? ¿Era que estaban yaciendo, suponete, descansando, durmiendo, y los agarró alguna... no sabemos qué, no voy a decir erupción porque no era una erupción, pero algo que los captó y los mató en ese momento todos juntos? Pero lo curioso es que hay partes como del tórax y se ven en las costillas que están rotas. Entonces no sabemos bien qué fue lo que ocurrió, digamos, qué proceso, digamos, con cierta violencia también, estuvo incluido para que el animal se empotrara de esa forma, que las piedras, porque hay como cantos rodados también,
que no sabemos en qué circunstancias pudieron haber muerto, y son varios. Este fémur estaba acá, articulado acá. Lo que hicimos fue desarticularlo para poder preparar los huesos que estaban atrás. Así como la naturaleza tarda mucho tiempo en petrificar la forma de la especie en la roca, el método para separar el hueso de la piedra es lento y riesgoso. En el taller del museo, los artesanos de la paleontología extraen del duro bloque de granito lo que una vez fue un dinosaurio que habitó el sur del continente. Fíjate que tenés las dos escápulas, los coracoides, todo en posición anatómica, sí. Ligeramente modificado. Mirá, Qué impresionante. la secuencia de las vértebras, la costilla. Y lo interesante es que de este lado está la mano. Mirá, ves que se ve la garra. Qué increíble esa garra. ¿Eh? Qué material alucinante. Sí, sí, esto es uno de los grandes descubrimientos de dinosaurios, sin exagerar, primero para Chile, ¿no? Claro. Y para lo que representa para Sudamérica tiene una importancia enorme. Y después el Abelisaurus. Esos son los rionegrinos. Entonces era un poco el objetivo. El proceso de reconstrucción de una especie extinta se lleva adelante a partir de un trabajo de colaboración colectiva, en donde el saber científico y el arte se instituyen como las herramientas que modelan y reconstruyen las formas desaparecidas hace miles de años. Bueno, vamos entonces a ver cómo podemos armar el esqueleto. Así hacemos una prueba, Marcelo, de cómo va a estar expuesto en el museo. Dentro de unos días vamos a empezar a montarlo allá para que esté en exhibición al público. Dale, empezamos a ver cómo queda. Bueno. Pasame el primer tramo que bueno, ¿ves? Yo lo tengo desde acá. Si hace expresión. Bien, qué suerte. Por lo menos, viste, poder tener este dinosaurio armado acá va a ser muy lindo. Porque cuando lo extrajimos en Bajo de Santa Rosa, encontramos parte del esqueleto y entonces nos embarcamos para hacer las reconstrucciones de los huesos que faltaban, inspirados obviamente en las relaciones de parentesco del Austroraptor, que así es como bautizamos a este dinosaurio, con su pariente más próximo, el Unenlagia. Entonces, en base al Unenlagia, hicimos la reconstrucción, por ejemplo, acá de la cadera, el fémur del Austroraptor lo teníamos, la tibia también, huesos del pie, vértebras de lo que pertenecen al lomo, partes del cráneo. Así que bueno, todo eso fue contribuyendo para embarcarnos en hacer la reconstrucción. Y esta es una que va a quedar aquí en el museo. Dame, lo giro y vos encargate ahí de... Acá, fíjate. A ver, por qué hay una traba ahí. A ver, déjame ver un cachito. Yo lo tengo acá. Eso, ahí.
Ahí tiene que entrar. Perfecto. Extraordinario. La reconstrucción, como está hecha en poliuretano, entonces obviamente tiene una estructura interna metálica para poder ensamblar cada una de las partes, pero al ser de poliuretano expandible, que es liviano y de la contextura de una esponja, entonces se aliviana muchísimo el peso del esqueleto. Es una estructura liviana. Bien, ¿le vas a poner un tornillo? Sí. Importante para que no gire ahí el cuello. Yo lo tengo. Vos fijate, ubicá cuál es. ¿Querés que lo tire? ¿Eh? Ahí parece, ¿no? Sí. Buena picante. Bien. Lo tenés ahí, ¿no? Sí, quedó bien, ¿no? Marcelo, bien, trabajo. por fin Muy buen se cerró trabajo. este ciclo también, ¿eh? Muy bueno. Bien, Bárbaro. chicos, El dinosaurio que tenemos aquí es el Austroraptor Kabasai. Lo descubrimos en el Bajo de Santa Rosa. Representa un dinosaurio carnívoro, un depredador, que habitó el norte de la Patagonia aproximadamente unos 70 millones de años atrás. No estábamos lejos del momento de la gran extinción de fines de la era mesozoica. Este animal está emparentado con otros dos dinosaurios depredadores encontrados en la región. Por un lado, el Unellahia comahuensis, que descubriéramos en la Sierra del Portezuelo en Neuquén, y por otra parte el Buitreraptor, dinosaurio que fuera encontrado en las cercanías del lago Ezequiel Ramos Mejía. ¿Cómo anduvo todo, Bien, Pablo? ¿Cómo fue el asunto? Bueno, después del viaje que hicimos con los chicos, bastante accidentado por las razones climáticas, pudimos volver a visitar algunos de los yacimientos, sobre todo en la formación Allen, ahí al sur de General Roca, con resultados interesantes. Aparecieron huevos, que parece, da la impresión que son de terópodos. Encontramos dientes de carcharodontosaurio grandes. Sí. Muy bien preservados, Sí. asociados a un hueso grande, un ilión, suponemos, de un saurópodo también grande y que nosotros pensamos que estaba siendo predado en ese momento, ¿no? Claro. Sí. Estaban pegados al hueso directamente. Mirá, qué bueno. Y eso está en un nivel levemente inferior a donde aparecen las garras y el resto de los materiales que del otro terópodo. De otro terópodo. Así que yo no creo que esté asociado directamente a los dientes del carcharodontosaurio ese. Yo creo que hay dos situaciones distintas. Sí, qué bueno. Claro, porque recién Tato me contaba antes que llegáramos de que habían una falange, ¿no? También como Había un terópodo. falanges, habían garras, hay bastante material. Qué bueno. Ahora que las garras también son lo suficientemente grandes como para No, las sospechar garras que son de un carcharodontosaurio, ¿o no? No, las garras son mucho más De un chicas. animal diferente, pequeño. Che, qué bueno, ¿eh? Sí, para parte del material que él está preparando, que necesitamos seguir terminando de prepararlo, Sí, sí. Está apareciendo una mano entera y lo interesante es un dedo súper atrofiado. No me digas. Tendría 2 dedos este animal, ¿no? Ajá. Recordando Esto, formas como un tiranosaurio, así. Muy bueno eso. Así que Realmente, un terópodo interesante, Sí. estamos entusiasmados ya lo creo. que sirva para... Y están en vías de preparación, el En vías de material. preparación. Bárbaro. Muy bueno, muy bueno. Y los planes, digamos, como para continuar, porque esto es un tesoro, obvio, ¿no? Eso queríamos que charlemos, a ver cómo continuamos, si programamos nuevas salidas de campo, cómo Matías, aprovechando la estadía acá, Sí, claro. habla con Marcelo para... Absolutamente, eso es tan importante, pero bueno, acá también con ellos vamos a tener que pensar, con Federico y con Nicolás, un tema primero presupuestario para movernos hasta allá, ver el tema de los tiempos, por los compromisos que él tiene, por un lado con la facultad, bueno, él no, pero son todas cosas que vamos a tener que ir arreglando y también con ustedes, ¿no? A ver cómo hacemos. Fantástico. Bueno, gracias por la visita, ¿eh? No, gracias a ustedes. Buenísimo, buenísimo.
Dale, continuaremos. Bueno, Chao, Tato. Suerte. suerte, dale. Chicos, nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Espero que la próxima nos vemos en el campo directamente. Ojalá. El mundo moderno, en su veloz desarrollo tecnológico, dista mucho de aquel mundo prehistórico en donde gigantes criaturas pugnaban por la supervivencia. El Museo de Ciencias Naturales de Parque Centenario conforma una brecha en el tiempo que nos traslada hacia los orígenes de la vida en nuestro planeta. El futuro de la paleontología en nuestro país creo que está asegurado, al menos en lo que respecta a la abundancia de fósiles. Tenemos tal cantidad de fósiles que aún esperan por ser descubiertos, que realmente va a haber trabajo durante muchos, pero muchos años. Imagínense todas las cosas que descubrió Carlos Ameguino a fines del siglo XIX, a principios del siglo XX, y aún falta todavía por descubrirse. La Patagonia es gigantesca. Entonces a mí un poco me causa gracia pensar en colegas que se sienten temor de que uno pueda ir a determinada área, cuando que en realidad no nos da la posibilidad ni el tiempo ni en el espacio poder movernos y ser capaces de descubrir una gran cantidad de cosas. Yo creo que hay trabajo, hay posibilidades de descubrimientos notables, y lo que cada uno de esos fósiles representa. Nos pueden hablar historias muy diferentes. Entonces hay mucho trabajo para hacer. Si yo pienso en el Archaeopteryx, que fue encontrado en 1860 en Alemania, y pareciera como que ya estuviera todo escrito, no es así. Se siguen reinterpretando y reestudiando, y de hecho no hay ningún estudio integrador de un Archaeopteryx, que es un animal emblemático. Estudios del Tyrannosaurus Rex tan famosos han salido en los últimos años. O sea, hay muchísimo trabajo. Y por lo tanto, en ese sentido, de la posibilidad de encontrar nuevos fósiles en Argentina está asegurado, con esa inmensidad del territorio, que uno la puede visualizar cuando está ahí y mira alrededor, son kilómetros y miles de kilómetros cuadrados, imposible que un equipo de trabajo los abarque, imposible. En segundo lugar, en tanto y en cuanto el país siga considerando que los científicos valen la pena que se los apoye, ahí vamos entonces a tener la otra gran pata, ¿no? No solamente encontrar los fósiles, sino la otra pata fundamental es la de tener los recursos financieros necesarios para poder llevar adelante estas investigaciones. En tanto y en cuanto podamos contar con esas dos cosas, una está asegurada, los fósiles. En tanto y en cuanto el país tenga unas políticas que se extiendan a lo largo de años y que sustenten el desarrollo científico, nos va a ir bárbaro, sin duda. Los paleontólogos estiman que por lo menos el 99,9% de todas las especies de organismos que han existido están ahora extintas. Hasta el momento se conocen más de 400 especies diferentes de dinosaurios. Sus restos se concentran principalmente en Mongolia, los desiertos de África, Canadá, China, Australia, Estados Unidos y en América del Sur. Si bien los dinosaurios se han extendido por todas las regiones de la Tierra, la Argentina, y en especial la región patagónica, cuenta con un registro sumamente importante en lo que refiere a restos fósiles. Hace millones de años, la Tierra del Sur poseía otra fisonomía. Grandes ríos, llanuras y bosques conformaban el ambiente ideal para estas criaturas prehistóricas. Un paisaje que aún no había visto nacer a la imponente cordillera de los Andes, escenario y testigo de los episodios de la evolución de las especies. En Argentina se hallaron restos de alrededor de 40 especies, un 10% del total mundial. Aquí se descubrió el dinosaurio más antiguo del mundo, que data de aproximadamente unos 225 millones de años. La región patagónica, en su actual paisaje desértico, conforma un verdadero mapa de la diversidad de las especies y constituye un testimonio ineludible de nuestro patrimonio paleontológico, un verdadero parque natural de las ciencias.